Ingeniero Grasle, una de las cosas que siempre se pregunta la gente, ¿el suelo chaqueño se degrada con facilidad con la pastura, con la ganadería? Bueno, no diría así. El suelo chaqueño es por su naturaleza de estar un suelo sobre sedimentos de los Andes muy jóvenes en épocas geológicas, muy fértil. Entonces contamos con contenidos de fósforo, por ejemplo, entre 30 hasta 150 ppm de fósforo asimilable, igual como con otros nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Claro que siempre uno tiene que reconstituir, dar vuelta al suelo lo que uno extrae. En la agricultura, la extracción es enorme por la exportación de toda la cosecha. Por eso normalmente es uso en la agricultura de fertilizar, sobre todo en suelos que no son tan ricos. En el Chaco, bajo el uso ganadero, yo estoy convencido que tenemos la mayoría de los nutrientes suficientes para unos 200 años, porque la extracción es mucho menos que en la agricultura. El animal que consume la pastura solamente exporta entre 1 hasta 5% de los nutrientes que está comiendo en el forraje. El resto vuelve a la pastura, al suelo, por la deposición de orina y los heces. Salvo el nutriente más volátil, el nutriente más que responde más en cuanto al crecimiento de las plantas, lo que es el nitrógeno. Y ahí sí tenemos que cuidar un poco para que mantenemos suficientes niveles de nitrógeno en una pastura. Hemos podido reconstruir la fertilidad original de estos suelos dentro de algo como entre 5 y 10 años en suelos realmente acotados por una agricultura extractiva aquí en el Chaco. Y en suelos de monte, suelos arenosos, arcillosos, limosos, tenemos otra leguminosa, la leguminosa arbustiva leucaena, que realmente aporta cantidades de nitrógeno en el ecosistema de la pastura. Calculamos un mínimo de 40 kilos de nitrógeno por año por hectárea, fácilmente también 200 o 250 kilos, que realmente constituye una fertilización importante también para el pasto asociado. Por esta razón también podemos hasta duplicar la carga y la carencia de peso con la leucaena. En este lugar que estamos parados, tenemos una combinación donde los vacíos que deja la Mombasa la va ocupando el Gatton Panic. Sí, es una situación que me alegro ver. En vez de dejar vacío el suelo cuando regresa un pasto por cualquier razón, ver un otro pasto de alto valor que ocupa ese espacio. Como usted dijo, tenemos aquí una zona de competencia entre dos pastos, Mombasa de porte alto, seleccionado en zonas pluviométricas de 1500 milímetros, algo como eso, en Mato Grosso do Sul, en Brasil. Y el Gatton Panic, que está bien adaptado para condiciones semiáridas hasta subhúmedas, con 800 hasta 1200 milímetros. Entonces, estoy convencido que con el tiempo aquí vamos a ver el Gatton Panic avanzando y Mombasa retrocediendo a sí mismo, salvo posiblemente en lugares donde
hay temporalmente encharcamiento, inundación, anegamiento, ahí seguramente ese pasto con porte alto se comporta mejor. ¿Hay algunas pérdidas de terneros por yaguareté, por puma? Sí, nosotros tenemos pérdidas de yaguareté o por puma, pero nosotros prohibimos completamente la cacería acá. Usted puede venir cualquier día, nuestro personal no tiene arma y no va a tener. Está prohibido la cacería y nosotros tenemos los datos exactos de pérdidas por yaguareté y por otras causas. Y encontramos datos de varios años ya que la pérdida que causa el yaguareté es muy poca, no es en porcentaje grande. Por ejemplo, la pérdida por cascabel, por mordedura de serpientes, de víbora, es mucho más superior que la pérdida que un puma o un yaguareté mata a un animal, come eso. Tenemos que comer. Pero también tenemos zonas donde están más. Si vos te llevas más a la reserva, sí, ahí están más atacando. Entonces las crías tenemos al otro extremo de la propiedad. O sea, entonces hay, en esa zona que están contra la reserva o los montes más grandes, ahí tenemos animales más grandes, de deporte más grande. Sí. Entonces ahí no hay pérdida. Sí. Pero si vos llevas a esos chicos ahí, van a tener pérdida. Sí. Pero no es importante porque según esos datos, 8 veces más nos muere animales por mordedura de serpiente que por que un león o yaguareté comió un animal. Si vos haces una protección de los animales silvestres, sí, ellos van a competir entre ellos esa parte, su hábitat. No van a entrar tanto en el hábitat donde están los animales de producción. El ingeniero Albert Glasler nos va a explicar una serie de elementos que tienen que ver, por ejemplo, empezando con cómo se prepara el suelo en este bosque chaqueño para dejar precisamente una buena masa boscosa que permita la protección del ganado. Estamos justamente en esta parte ubicados donde ya se hizo la preparación del suelo para la ganadería. Bueno, es definitivamente un experimento muy interesante que se hace aquí, dejando tantos árboles en pie al momento del desmonte, con la siembra simultánea del pasto en el momento del establecimiento de la pastura. Supongo que seguramente hay algo como 50 árboles por hectárea que tenemos aquí, que es una cantidad bastante importante. Varias especies de árboles nativos en el Chaco compiten con el pasto por luz, por nutrientes, por agua, pero también tenemos una multitud de árboles que favorecen, promueven el crecimiento bajo la copa. Y en ese sentido hemos hecho un estudio con 2 árboles muy típicos para el Chaco, algarrobo y carandá, y encontramos más materia orgánica, encontramos más rendimiento de pasto con mejor calidad bajo la copa, es decir, más proteína bajo la copa en comparación al área despejado. Hay que mencionar también 2 funciones muy importantes que tienen los árboles en la pastura. Uno es, proveen un refugio y un hábitat para los pájaros. Siempre tenemos muchos pájaros insectívoros que al mismo tiempo hacen un control biológico de las placas que tenemos en las pasturas. La segunda función importante es
importantísima es que provee sombra para los animales. Los animales sufren en verano mucho estrés calórico y ellos que tienen acceso a sombra sufren mucho menos y tienen significativamente más ganancia de peso vivo. El mantenimiento es más fácil que en este tipo de trabajo crezcan las malezas, o en el sistema, digamos, de quemazón con cadena es más el daño que producen las malezas. En realidad no creo que hay mucha diferencia en cuanto al crecimiento de malezas arbustivas. En cada caso, como yo entiendo, aquí se realiza el control de maleza de forma manual, forma de destronque manual, que sí o sí es una forma preferida por mí por varias razones. En primer lugar, uno ofrece una función social muy importante, dar mano de obra a obreros con baja calificación. Segundo, es un método bastante eficaz, con muy buenos resultados, mejores resultados muchas veces que algún tratamiento mecánico con tractor, y sobre todo permite dejar en pie algunos arbustos nativos que sirven de forraje, sobre todo en invierno. Eso es muy importante porque en invierno tenemos normalmente un pasto seco con baja calidad, muchas veces con poca cantidad también. En estas situaciones es muy importante que los animales tengan acceso a algunos arbustos nativos que sirven de forraje. Bueno, según la legislación hay que dejar franjas de 100 metros de ancho mínimo alrededor de pasturas o potreros no más grandes que 100 hectáreas. Eso garantiza el establecimiento de un ecosistema bastante diverso y también se crea mucho borde de monte automáticamente, otro hábitat que le gusta mucho a una multitud de pájaros. Realmente la aptitud de uso del Chaco es netamente ganadera. Los suelos generalmente son fértiles y excelentes para la implantación de pastos con alto valor forrajero. Además, el clima semiárido del Chaco también es muy apto también para la ganadería, para el ganado. Normalmente tenemos pocos problemas con enfermedades y con parásitos, lo que también resulta en ganancias importantes del ganado, en comparación a otras situaciones en otros países subtrópicos y trópicos también. En el Chaco normalmente no se sacrifica biodiversidad con la producción, por lo menos con la producción ganadera. Al desarrollar una finca ganadera en conformidad con la legislación en este país, se crea un ecosistema ganadero bastante diverso con una multitud de biótopos. Y a través de los tajamares y cuerpos de agua que estamos creamos humedales artificiales muy atractivos para una multitud de animales. Entonces se crea una fuente de agua segura también para animales silvestres durante todo el año. Nosotros mandamos a hacer un estudio en una finca del Chaco Central desarrollada según la legislación vigente por un zoólogo argentino con su equipo. Carlini, con su equipo de trabajo,
estudió el número de especies de vertebrados presentes en los diferentes biotopos de esta estancia. Nosotros agrupamos las especies, sus resultados, en dos tipos de ecosistemas. Un ecosistemas naturales, el monte nativo y las pastizales inundables, y los ecosistemas modificados, el conjunto de las pasturas con islas, las pasturas sin islas de monte, cortinas de monte, bordes de monte, cuerpos de agua o tajamares. Bueno, ¿y cuáles son los resultados? Carlini encontró aproximadamente la tercera parte de las especies exclusivamente en los ecosistemas naturales. La tercera parte aproximadamente exclusivamente en los ecosistemas modificados y la tercera parte en ambos ecosistemas. Muy probablemente estas especies asociadas obligatoriamente con los ecosistemas modificados no ocurrieran en este mismo lugar sin haber desarrollado el territorio en forma de una estancia ganadera. Entonces concluimos que una finca ganadera en su totalidad, con varios biotopos que tiene, presenta mayor diversidad biológica que el monte nativo cerrado relativamente monótono. Y muchas partes del Chaco, como esta que estamos pisando, donde es una zona donde cuando llueve mucho se inunda. Esta zona no es para ganadería, esto es para uso natural. Vemos el agua con las aves y el desarrollo de la vida silvestre en esta máxima expresión aquí en la reserva. Absolutamente, absolutamente. Aunque hay que admitir que también en los bordes aquí hay mucho pasto clavel que no sirve solamente para los animales silvestres, sino también para el ganado. Si hablamos un poquito de la manera en la cual ustedes trabajan la sanitación en este lugar, ¿puedes darnos un poco algunos detalles cómo se trabaja? Sí, cómo no. Nosotros, es simple lo que hacemos. Nosotros acá en el manejo de los animales hacemos las vacunaciones obligatorias principales que tenemos es a la aftosa, la principal hacemos 2 veces al año, y la brucelosis a los terneros de 3 a 8 meses, entonces las hembras. Eso es lo principal, vacunas obligatorias. Las otras vacunas que aplicamos a esos animales que se ve acá son la vacuna contra carbúnculo bacteriano y sintomático, la vacuna contra rabia, y después nosotros normalmente aplicamos 2 veces al año un antiparasitario al animal cuando llega, porque una gran parte de nuestro stock de animal es de compra de animales. Cuando llega se pone una buena ivermectina, un antiparasitario, y también usamos 2 veces al año una cobre, un mineral que se aplica, que es deficiente acá en esa zona del Chaco. Bueno, estamos hablando justamente del trabajo y vemos muchas personas trabajando, las comodidades que ustedes tienen para el personal que viene a trabajar en una estancia tan lejana, para decirlo de alguna manera, de las zonas de donde vienen los personales. O sea, ustedes les ofrecen todas las comodidades al personal, la vivienda, los salarios dignos, todo eso está previsto para que ellos se sientan a gusto trabajando. Sí, yo siempre digo, nosotros junto con los empleados que tenemos acá, es una gran familia que trabaja para un propósito que es producción de carne. Entonces nosotros le damos, procuramos dar toda la parte en viviendas, en salario digno, como vigentes nacionales y un poco más de lo que son los vigentes. Y también tenemos la parte social, tenemos una escuela en ese momento en otra estancia donde traemos los chicos, donde tenemos un internado. Entonces, para que se siente bien, para que se siente en casa y más o menos como su casa ya va a ser esa estancia, porque tenemos empleados acá que ya está más de 8 años acá, su hijo ya crecieron en la escuela y ahora están en la escuela secundaria ya. Le damos el sistema de comunicación, está intercomunicado, unos cuantos puestos de policía con las diferentes estancias en la zona. Le damos un apoyo logístico, vamos a decir, a esa policía, y si cualquier cosa pasa raro, nuestros empleados ven algo,
se llaman a la oficina y nosotros comunicamos a la policía. Entonces hay un círculo más o menos cerrado en una zona de acá de 80 a 100 kilómetros de influencia, donde todo el mundo se comunica entre sí para procurar de mantener la seguridad en esa zona. La sostenibilidad de la ganadería depende en gran medida de una reserva suficiente de agua para tomar para el ganado. Y constituye una inversión importante en el desarrollo de una estancia, sobre todo en las zonas donde no contamos con agua subterránea. Necesitamos definitivamente unos 55 metros cúbicos por unidad animal. Eso es una cifra de orientación, o bien un 50 metros cúbicos por hectárea para realmente tener suficiente agua para el ganado en una estancia. Es importante no dejar acceso directo de los animales a los tajamares, porque destruye el tajamar dentro de pocos años. Hay que tener un tanque australiano, así llamado tanque australiano, para bombear el agua a un nivel más alto. Y ahí con la gravedad se distribuyen los bebederos en los diferentes poteros. Y también los animales no ponen sus heces adentro normalmente, entonces se rompen los ciclos de los parásitos. Entonces tiene muchas ventajas. Seguramente la inversión en el sistema de agua en esta zona del Chaco, donde no contamos con agua subterránea, yo contaría entre la cuarta hasta la tercera parte del monto total de la inversión al establecer una estancia entra en el sistema de agua. ¿Te gusta que los propietarios de Yaguareté tienen un sistema donde ustedes tienen que trabajar con toda una base de datos? Explícanos un poco cómo es eso, para darle el seguimiento a cada ternero que llega acá. Bueno, nosotros a los terneros que compramos, que es una mayor parte que compramos, ese ternero llega al establecimiento, recibe en ese establecimiento la caravana o el número, hoy en día es CITRAP. De ahí ese animal recibe un peso de inicio en la estancia y también de ahí se va controlando cada 6 meses la ganancia de peso de ese animal. Entonces en el día, cuando ese animal va al frigorífico, el frigorífico nos manda el feedback, ahí tenemos el peso final. Entonces ahí podemos decir, fulano tal, de Juan Pérez, por ejemplo, su animal me gusta más, rinde más, produce más carne que el otro, de un otro productor. Entonces nos da una base de datos, cuánto ganamos por animal, de peso de individualmente cada animal. Nosotros hacemos el control 2 veces al año de peso, entonces ahí podemos sacar cada vez que hacemos el peso, pesamos cada animal 2 veces al año individualmente. Entonces ahí podemos sacar de cada animal cuánto ganó ese animal en ese trayecto. ¿Y qué promedio tenemos acá aproximadamente? Yo iba a decir, nosotros tenemos promedios. El 25% de los animales que compramos está arriba de 500 a 700 gramos por día. Después tenemos un 50% de animales que están en un rango de 400 a 500. Y tenemos un 25% que es menos de 400. Entonces, eso un promedio, nosotros decimos estamos súper bien cuando el promedio está en 500 gramos día acá. Definitivamente la genética tiene mucho que ver en la ganancia de peso de carne de un animal. Por ejemplo, animales cruzas siempre están un poco más arriba, sea que un bos índicos que braman en el oro, lo que nosotros manejamos como madre, cruzado con un Angus o un Hereford, que da un vigor híbrido a ese animal que tiene la potencialidad de poner más carne en su cuerpo. Y ese es un aspecto muy importante en la genética, trabajar con animales genéticamente altas. Tenemos 100% trazabilidad en todos los
animales que están en ese establecimiento. Y el tema de la inseminación, con los vientres propios que tienen ya el hato ganadero acá de Yaguareté Poná, ¿ustedes trabajan con inseminación artificial? Sí, nosotros trabajamos con inseminación artificial. Como compramos bastante animales, entonces seleccionamos las mejores hembras, vaquillas, para inseminar. Entonces, vamos a decir, de 400, 500 animales, hembras, seleccionamos los mejorcitos, 200, 300, y inseminamos. Y así formamos nuestra propia base del plantel de hembras o de vientres. ¿Por qué el Chaco produce tan buena carne? ¿Hay algún secreto especial que tiene el Chaco? Yo diría hay un secreto, no sé si es que el secreto es simple. Yo creo que nuestros animales están pastoreando en campos abiertos, como ven acá. No se le trata mal, se le trata bien, no está estresado y está a base de forraje completamente. No hay ni un suplemento en esa estancia. Entonces se produce una carne con un valor de grasa menos que un animal que está en feedlot, que tiene un sabor diferente a la carne que un animal está caminando y moviéndose, que un animal que está acostado y come y se acuesta. Entonces hay una diferencia entre sabor, jugosidad y la terneza. La terneza es importante también. En este momento que estamos aquí son las 9:30 de la mañana y encontramos acá los novillos descansando ya, doctor. ¿Por qué ahora ya descansan? La principal razón por qué están descansando a esa hora, bien para tomar agua. Sí. Y ese es más o menos donde está el bebedero, nosotros hicimos acá corralón. Sí. Es el lugar de dormir de los animales. Cuando vienen bien temprano, tienen que estar acá porque están ya se alimentaron, ya comieron bien. Si vos ves esa pastura que vimos, no hay problema que un animal fácilmente se alimenta y viene a descansar acá hasta la mediodía, un poco más del mediodía, a las 2, las 3, ya comienza a salir a comer otra vez. Y de tardecita vienen a tomar otra vez agua y se van para la noche. Normalmente ese es el ciclo. Bueno, lo interesante, doctor, es de que esto tiene que ver también el sistema como ustedes diseñaron desde la vista aérea, es perfectamente perceptible en las franjas de control, de dominio, de bosque que rodean justamente los piquetes en el medio. Entonces, 4 piquetes terminan en este bebedero. Así mismo, nosotros acá tenemos 4 piquetes, nosotros hablamos de batería. Tenemos 4 potreros de 100 hectáreas y hacemos ese lote de novillo, por ejemplo, pastorean 400 hectáreas acá. Ajá. Hoy en día. ¿Y cuántos días están en un piquete, en una batería? Normalmente ahora, como se ve ahora, que en vez de 4 piquetes hacemos 8 piquetes, entonces normalmente están de 3 a 4 días pastoreando en un piquete y se cambia. Entonces cada 28 días pastorea al mismo piquete. Descansa el piquete 28 días y después se come en 3 o 4 días. Pero todo termina en un corredor que termina en este bebedero, que es su lugar. Entonces ellos prácticamente nunca salen de este bebedero. O sea, este es su hábitat. Sí, ese es su hábitat donde duermen, donde toman agua. Acá cada día vienen. Ahora, eso también tiene que ver con antiestrés, no caminar largas distancias, alimentarse bien, tomar agua limpia como esta que viene del tanque australiano. No tenemos ni un tajamar donde entra el animal a tomar agua, todo es en bebederos. Es muy importante la calidad de agua, tiene que ser de buena calidad, limpia, como todos sabemos. Y el animal no camina tanto. El novillo máximo acá camina 1000 metros. ¿Qué capacidad de agua tiene este tanque? El bebedero acá tiene 37.000 litros de agua.